José Luis Corral, no saben a dónde lo fuimos a encontrar. Lo fuimos a encontrar hasta Zaragoza. Hasta Zaragoza. ¿Cómo se dice? ¿Zaragoza o Zaragoza? No, Zaragoza, con 2 Zetas. A ver, está Madrid, ¿cuál otra? Barcelona es la segunda, Valencia la tercera y Zaragoza es la cuarta con ya 750.000 habitantes. Oh, y ole, que no se diga más. A ver, José Luis Corral, no me van a creer quién es. Él es licenciado en Filosofía y Letras, doctor en Historia por la Universidad de Zaragoza y es catedrático de Historia Medieval de la Universidad de Zaragoza. Brindo por eso. Vamos a brindar por ti. Es que, ¿saben qué? Yo no sé si a ustedes les sale, pero yo en Instagram, José Luis, Sí. me salen personas, creadores de contenido, sobre todo como ingleses, que platican de cómo era la vida en el medievo. Que dicen que era la cosa más incómoda que hay. Entonces, pues fuimos a encontrar a José Luis, que es especialista en el medievo. Entonces, bienvenido, querido, desde Zaragoza para México y el mundo. No se diga más. Muchas gracias, muchas gracias. Oye, Bueno, a ver, efectivamente, aclara sí. cuándo es el medievo, para empezar. Bueno, yo soy catedrático de Historia Medieval y desde luego no sigo mucho esas redes sociales, esos creadores de contenido, porque entre otras cosas hay mucho aficionado, ¿eh? Sí, Hay sí, mucho claro, aficionado que, en fin, lo hacen muy bien desde el punto de vista de la puesta en escena, pero a lo mejor los contenidos no son todos los rigurosos que deberían ser. Claro. Bueno, el medievo es una de las etapas, para mí, más interesantes de la historia de la humanidad y que es muy distinto el medievo, la Edad Media en Europa, en Asia o en lo que ahora es América, evidentemente, o en África. Pero en Europa consideramos la Edad Media, en la historia de Europa, consideramos la Edad Media ese periodo de 1000 años aproximadamente que va desde la caída del Imperio Romano, que tuvo lugar en el año 476, hasta la caída, la segunda caída del Imperio Romano de Oriente, Bizancio, la actual Estambul, la capital histórica de Turquía, que no la administrativa, que es Ankara, en el año 1453. Por tanto, serían esos 1000 años desde finales del siglo V hasta finales del siglo XV. Eso sería la Edad Media vista desde la perspectiva europea, porque en Asia, en África y en América la temporalidad, los periodos históricos no son exactamente los mismos. Por eso, entonces son los siglos, digo, el último es el siglo XIV, ¿correcto? El 15 es el último. El 15 es el último, y Sí, el primero, bueno, el 15 está en la transición de la Edad Media a la Edad Moderna, sí. o sea, pero imagínense que la Edad Media de entrada, uno piensa que es el siglo XIV y el siglo XV. No, son 1000 años de Edad Media. Ahora, hay de Edad Media a Edad Media. Hay, evidentemente, 1000 años dan para mucho. Y en Europa no es lo mismo hablar de los inicios de la Edad Media, cuando Europa entra en una decadencia considerable con la caída del Imperio Romano, sencillamente porque no hay ninguna gran autoridad que organice la política, la economía, la sociedad. Se ha fragmentado Europa, la Europa romana y el norte de África, también romano, se han fragmentado en varios reinos germánicos y en consecuencia aquella cultura clásica no desaparece del todo, pero sí queda muy ralentizada. Pues no es lo mismo ese siglo VI, ese siglo VII de las llamadas edades oscuras de la Alta Edad Media que, por ejemplo, el siglo XIII, que es el siglo fundamentalmente del gótico, donde aparecen las grandes catedrales góticas, donde aparecen intelectuales extraordinarios, filosofía, bueno, toda una serie de manifestaciones absolutamente fabulosas. Por tanto, no es lo mismo el siglo VI que el siglo XIII. Hay que tener en cuenta ese periodo tan largo y que hay muchísimas diferencias entre unos siglos y otros, aunque todo sea Edad Media. Claro, pero a ver, esto está bien interesante, ¿eh? Porque me encantaría, José Luis, que nos contaras a todos las grandes herencias a la humanidad, por ejemplo, del siglo XIII, XIV y XV. A ver, el sistema feudal, el surgimiento organizado de las ciudades, las universidades, la expansión agrícola. Después, obviamente, desde el tema de salud, la peste negra, las guerras,
el nacimiento hasta cierto punto de una religión organizada. O sea, ¿qué estamos heredando del siglo XIII, de la Edad Media y del siglo XIV y XV? Bueno, en Europa se nos llena muchísimo la boca con nuestra herencia grecorromana. Evidentemente, nuestra lengua, la que hablamos en España y en buena parte de América, el español, el antiguo castellano, otros idiomas romances como pueden ser el italiano, el francés, el portugués, son lenguas latinas, son lenguas derivadas del latín. Por tanto, simplemente por eso, por los 600 millones de personas que hablan español en el mundo, más los ciento y pico millones de personas que hablan francés, más los ciento y pico millones de personas que hablan italiano, más los 200 millones y pico de personas que hablan portugués, estamos hablando de más de 1.200 millones de personas que hablan una lengua derivada del latín. Solo por eso ya el impacto de lo grecorromano es muy importante. Pero hay que tener en cuenta que desaparecido el Imperio Romano, la Edad Media mantuvo buena parte de ese legado vivo. El derecho, las instituciones, la forma de entender algunas cuestiones políticas, fue muy importante. Pero es que en la Edad Media hubo, has citado algunas, hubo una serie de aportaciones extraordinarias. Por ejemplo, el arte gótico. Muchos historiadores han dicho que la arquitectura gótica, los palacios góticos, la pintura gótica, es una de las grandes aportaciones artísticas de la historia de la humanidad. Ahí está, por ejemplo, aunque hace poco, desgraciadamente, ardió, ahora se está ya a punto de acabar la restauración, la Catedral de Nuestra Señora de París, que es uno de los iconos del arte mundial. La Edad Media ha pasado por ser una época de bárbaros, sucia, de gente inculta. Bueno, basta con ver esa Catedral de París y todo ese arte gótico para darnos cuenta que realmente estas gentes de los siglos XII, XIII tenían un sentido de la belleza, de la hermosura, de la estética, de la proporción, del equilibrio, es decir, del buen gusto realmente extraordinarios. Claro. Oye, a ver, explica cómo el sistema feudal es el inicio de cómo conocemos el día de hoy, pues, el sistema de propiedad. Bueno, el sistema feudal es el sistema que fundamentalmente domina y se impone en la Edad Media, incluso más allá de la Edad Media. Por ejemplo, un sistema feudal con algunas correcciones, diríamos, era el que estaba impuesto en la Rusia de los zares. En la Rusia de los zares, hablo de la Rusia del siglo XVIII, XIX y de los primeros 17 años del siglo XX, era un país, era un imperio donde primaba el sistema feudal, es decir, la dependencia de unos hombres, hombres y mujeres hacia otros. El sistema feudal se impone a comienzos de la Edad Media precisamente porque desaparece ese poder central del Imperio Romano. El Imperio Romano había puesto en marcha un sistema de relaciones políticas y sociales basadas fundamentalmente en el sentido de la propiedad. Ojo, no solamente la propiedad de una casa, de dinero, sino también la propiedad de las personas. Es decir, era una sociedad esclavista. Había amos que eran dueños, jurídicamente dueños, de otras personas que eran los esclavos. Qué locura. Ese sistema desaparece, no del todo, pero sí queda subsumido en la aparición del sistema feudal. En el sistema feudal, las relaciones sociales se establecen de persona a persona. Hay un chascarrillo en la Edad Media que dice algo así como que el vasallo de mi vasallo no es mi vasallo. Es decir, las relaciones feudales son relaciones sociales y económicas que ligan a dos personas, pero solo a esas dos personas. No hay esclavitud en el feudalismo, hay esclavitud en la Edad Media porque el sentido de la esclavitud no desaparecerá, como sabéis muy bien, hasta el siglo XIX e incluso hasta el siglo XX en algunas zonas del mundo. Pero el sistema feudal estaba basado en unos lazos de dependencia personal. Nadie era del todo libre. Había una especie de escala social en la cual unos eran señores de otros y así sucesivamente. Ningún hombre sin señor, se dice también en la Edad Media. Una especie, para entendernos, aunque no es muy correcto, pero nos entendemos, una especie de sociedad en forma piramidal en cuya parte superior está el rey, el emperador y el papa, después los nobles, y luego van descendiendo en la escala social toda una serie de categorías
hasta las capas más bajas de la sociedad, que son los vasallos de señorío, los llamaban los siervos de la gleba, que no tenían prácticamente ningún derecho. Pero hay algo muy importante. La Edad Media cristiana es fundamentalmente la Edad Media medieval. Y al ser cristiana, al predominar el cristianismo, por lo menos en la parte europea, donde gobierna y domina un sistema basado en el cristianismo, no puede haber esclavos, es decir, no puede haber propiedad directa de unos hombres hacia otros, cosa que no ocurría en el mundo romano, donde sí había esclavos. De tal manera que ese derecho de vida o muerte, los esclavos eran como unas cosas, no eran personas, eran cosas. El amo en la Roma del siglo II podía matar sin ningún problema y sin ningún conflicto jurídico a su esclavo. Eso no ocurre en la Edad Media, eso no ocurre en una sociedad cristiana donde los siervos, la casta más baja de la sociedad, tienen una serie de derechos, entre ellos el derecho a la vida. La vida es de Dios, la vida solo la puede dar y quitar Dios, y por tanto los siervos tienen más derechos que los esclavos. Hicimos una lista con José Luis Corral sobre los grandes mitos, las creencias falsas y verdaderas sobre la Edad Media. Y ustedes que seguramente han visto, yo qué sé, ¿qué? Game of Thrones, alguna película, no sé, cualquier saga de estas. A ver, ¿cómo se vivía en esa época? No sé ni en qué siglo se supone que sucede Game of Thrones, por ejemplo. Bueno, a ver, el cine de Hollywood, sobre todo de los años 60, 70, y la serie de televisión han hecho bastante daño a la Edad Media. Ah, mira, ¿Por ahí qué? está. Sí, porque, y como lo que prima en estos tiempos es evidentemente la imagen, pues estamos acostumbrados a ver unas imágenes en esa serie de televisión o en esas películas fundamentalmente norteamericanas, aunque no solo, donde la Edad Media se presenta de una forma que no fue. Que no Es muy fue. habitual, por ejemplo, ver, ¿qué diría? Hemos hablado en el guioncillo previo, unas imágenes de comidas medievales, por ejemplo, los nobles con el rey comiendo en un castillo. Sí. Y aquello parece algo realmente bastante poco elegante. Se ve cómo comen de una forma desaforada, tiran los huesos por el suelo, bastante bárbaros. No era así. Basta con ver los cuadros, los frescos, los retablos, las pinturas medievales o los inventarios que aparecen en los archivos que trabajamos evidentemente los historiadores, para darnos cuenta que una mesa nobiliaria de un rey o de un noble, las de la gente pobre, como siempre y como en todas las épocas, no era igual, por supuesto, pero las mesas de las clases nobiliarias o incluso de la burguesía de las ciudades eran mesas exquisitas. Había manteles, servilletas, vajillas, copas, todo un servicio de mesa absolutamente exquisito y además con unos bordados y una delicadeza absoluta. Basta con entrar en cualquier página web que presente miniaturas medievales o cuadros, retablos, frescos de la Edad Media para ver esas mesas cómo estaban dispuestas. Por tanto, esa imagen de bárbaros comiendo con las manos. Sí, bueno, claro, comiéndose la pata del chancho, ya sabes, a mordidas y a jalones la carne, y luego bebiendo vino que se les escurría por el cuello, y luego que... Sí, sí, No era así, no era así. no se puede hacer una presentación maximalista de la Edad Media porque había muchísimas circunstancias, pero en general las mesas de la gente con mayores posibilidades económicas, reyes, nobles o la burguesía, los comerciantes de las grandes ciudades, tenían unos gustos muy exquisitos a la hora de comer. O, por ejemplo, la higiene u otras cosas que se nos ha presentado con una época pues realmente terrible, ¿no? Pues No. que fuimos a encontrar hasta Zaragoza, España, al maestro de maestros. O sea, José Luis Corral, cuentavientes, es doctor en historia. Y él es quien da la clase de historia del medievo, historia medieval, en la Universidad de Zaragoza. ¿Y saben qué pasa? Lo acaba de decir tan bonito. Todas las películas que ustedes han visto del medievo, la gran mayoría, muestran un medievo que no es verdad, que es totalmente falso, que así no era. Y José Luis tiene más de 200 artículos académicos, más de 30 obras historiográficas sobre estos 1000 años de la historia de la humanidad. Y uno de los grandes mitos, porque hicimos una lista de mitos para que nos fuera contando,
Es que en el medievo, José Luis, nadie se bañaba. Haz la aclaración. ¿Y cómo se bañaban? Y quiero saberlo todo. Pues se bañaban y bastante, ¿eh? Evidentemente, en los pueblos pequeños, en las aldeas, no había unas condiciones higiénicas como podía haber, por ejemplo, en algunos otros lugares. Pero la tradición del baño mediterráneo, del mundo mediterráneo, de los romanos, se mantuvo en la Edad Media, incluso en zonas muy, entre comillas, salvajes de la propia Edad Media, como podía ser Inglaterra o los países escandinavos. Ya. La sauna, por ejemplo, es un invento del norte de Europa para purificar el cuerpo, pero bañarse también de alguna manera y para limpiarse el cuerpo. En la mayor parte de las ciudades europeas en la Edad Media había baños públicos. Algunos de ellos eran baños heredados de los romanos. Por ejemplo, en la ciudad inglesa de Bath todavía se conservan Claro. unos baños romanos que están en uso. Hablamos del siglo XXI, más de 2000 años de uso público y, por supuesto, también en la Edad Media. Bañarse era bastante más frecuente de lo que se dice y de lo que se cuentan en algunos sitios en la Edad Media. Incluso, por ejemplo, yo vivo en Zaragoza, pero he nacido en una pequeña ciudad medieval, preciosa, que está muy cerca de Zaragoza, a 80 kilómetros al sur de la ciudad donde vivo, que se llama Daroca. Y he trabajado documentación medieval de la ciudad de Daroca. Pues Daroca, que tenía unos 4.000 habitantes, una ciudad mediana en la Edad Media, tenía unos baños públicos, el agua se suministraba desde una acequia, donde había un régimen de uso de esos baños públicos que ni hoy en día casi lo podemos encontrar. Había horas para que se bañaran los hombres y las mujeres por separado, Ajá. pero como en la ciudad había las tres grandes religiones de la época, judíos, musulmanes y cristianos, que tampoco se podían mezclar a la hora de bañarse, cada una de las personas de estas religiones tenía también un horario para bañarse. Y había unos precios y había un sistema, como digo, de baños públicos. Ok, En muchas pero, a casas, ver, pero sí, para los que no han ido o a La Roca o a Bath, ¿cómo eran esos baños? Porque uno se imagina que en el medievo, metían una tina enorme o tenían estas sí. tinas enormes que llenaban de agua y ahí se metían las doncellas, o que se bañaban en el río. Entonces, ¿cómo era? Bueno, donde había una tradición de baños romanos, en algunas, fundamentalmente en algunas zonas de Inglaterra, Italia, España, Francia, por supuesto que se usaban esos baños romanos y estaban en uso. Si no, se construían baños en la Edad Media. En Al-Ándalus, es decir, en lo que fue la España musulmana, el baño era uno de los edificios principales de las ciudades islámicas de la actual España, de Al-Ándalus. Eran al estilo prácticamente de los baños romanos. Había una sala caliente, donde había agua caliente, después una sala templada y una sala fría. E incluso había una zona de descanso para relajarse, reposar, descansar un tiempo entre baño y baño. Muy parecido a los baños romanos, aunque quizá, claro, no tan extraordinariamente monumentales desde el punto de vista arquitectónico, porque había desaparecido el gran imperio romano. Pero el sistema era muy, muy parecido. En algunas casas de la gente más rica, los pobres como siempre vivían de otra manera, pero en las casas de los nobles, de los reyes, en los palacios o de la alta burguesía de las ciudades solían tener bañeras, bañeras de madera, tinas de madera, donde esta gente pues durante unas horas o unos minutos a la semana, al día incluso, se bañaban. Era muy habitual, por ejemplo, que cuando una doncella se iba a casar, cuando una chica o una mujer se iba a casar, se le hacía un baño ritual no solamente de purificación, sino también para que fuera limpia a la boda. Esto era muy frecuente, es decir, que vamos a desterrar ese tópico de una sociedad sucia, muy sucia, donde la gente no veía el agua más que para beber y por casualidad. Había baños, había bañeras, había tinas, sobre todo en las clases más pudientes, y la gente se bañaba con cierta frecuencia. No todos, no se puede, como he dicho antes, hacer maximalismo con esto y generalizar, pero Claro. desde luego tampoco hay que tener en cuenta esas imágenes de una sociedad permanente que nos presentan en algunas películas y en algunos documentales. Ok. Porque además la Ujú. clase dirigente lo hacía, por ejemplo, vestía bastante bien y tenían un ajuar interesante. No sé si ustedes han oído, y ahorita José Luis que no lo confirme o lo niegue, que la razón por la cual existe esta tradición
de que la novia lleve un ramo de flores en las manos era porque en el medievo, dicen las malas lenguas, usaban el aroma de esas flores para tapar el mal olor, vean qué horror, que venía de los genitales de la novia. Todo eso. Como en cualquier época de la historia de la humanidad, incluso ahora, si no te bañas, acabas oliendo mal. Eso es evidente, ¿no? Pero no solamente las flores eran para evitar malos olores, para confundir malos olores, es que en la Edad Media había una cantidad de perfumes extraordinaria. Por ejemplo, tenemos mucha documentación, muchísima documentación de cómo se traían perfumes de Oriente, de Arabia, de Irán, de Persia, incluso de más lejos, por la famosa ruta de la seda, hasta el Mediterráneo oriental, hasta los puertos de lo que hoy en día son el Líbano, Israel o Siria, y desde allí estos productos, estas especies, estos perfumes aromáticos se importaban a Europa occidental, a Francia, a España, a Portugal, etcétera. Y tenemos listas enormes de los precios de estos productos, de los perfumes que se usaban. Y se usaban perfumes muy sofisticados. Por ejemplo, hechos con algalia, con almizcle, con maderas, con sándalo y con otros productos que hoy en día también se utilizan en todo el mundo para fabricar perfumes. Los ricos usaban perfumes frecuentemente, muy frecuentemente. Y las flores no solamente eran para evitar malos olores, que también. Las flores se utilizaban sobre todo como símbolo de pureza de la joven que iba a casarse con su novio, con su futuro marido, al altar, era un símbolo de pureza. Pero desde luego los ricos usaban, y con mucha profusión, perfumes extraordinarios, y tenemos listas enormes, mucha documentación sobre esta cuestión. Ok, ahí te va otra, ahí te va otra. Esta me urge que me la aclare. Ubicas la palabra fuck, que significa, pues, nada en España sería follar, ¿no? Sí, Ok. sí. Muchos dicen que la palabra fuck viene de las palabras fornication under consent of the king. O sea, fornicación bajo el consentimiento del rey. Y que en las puertas en el medievo ponían la palabra fuck, como diciendo, esta nueva pareja de recién casados tienen autorización del rey de follar. Eso me lleva a preguntarte, A, si eso es cierto, y B, el derecho de pernada. Mira, eso es una leyenda urbana, lo de fuck en las puertas es una leyenda urbana, Ok. porque quien autorizaba o no a las parejas a hacer el amor, a fuck, Ajá. no era el rey, no era la autoridad política, era la iglesia. Hacer el amor, fornicar, follar, fuera del matrimonio era un pecado. Y por tanto, para poder fornicar legalmente había que casarse. No era una cuestión política, era una cuestión religiosa, ¿eh? Y por tanto, los cristianos, si querían hacer legalmente el amor, se tenían que casar. Pero desde luego, la fornicación era muy habitual. La Edad Media tiene una válvula de escape, sobre todo para los hombres, que son los burdeles. La Europa occidental está llena de burdeles. En todas las ciudades había burdeles, había casas de latrocinio, como se decía, donde mujeres públicas, prostitutas, vendían su cuerpo a cambio de un dinero. Ese era un oficio muy frecuente en muchas ciudades medievales. Incluso hay ciudades como Rennes en Francia, París, Londres, donde tienen perfectamente regulada la prostitución. Por cierto, en muchas ocasiones, dependiendo del tamaño de las ciudades, había burdeles en barrios especiales para la prostitución, que además eran quizá los más limpios. Yo recuerdo, por ejemplo, ahora una documentación que manejé sobre el siglo XIV en la ciudad de Valencia, en España, donde había un burdel de varias casas con un par de calles absolutamente delicioso, con flores, con macetas, con ramos de enramadas por todas partes, con las casas súper limpias. Eso también era la Edad Media. Oye, Pero la pero espérame fornicación, una cosa. Estos burdeles existían sí, porque teóricamente tú, con la mujer a la que ibas a desposar, por una cuestión de religión, no podías tener sexo con ella.
¿Era visto esa práctica en el medievo como se ve la prostitución, por ejemplo, hoy en sociedades más conservadoras, de igual manera? No, 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 en absoluto. No solamente la prostitución no era algo habitual, sino que buena parte, esto os va a sorprender, buena parte de los burdeles europeos, los espacios públicos, las calles, las casas donde estaba el burdel, dependiendo del tamaño de la ciudad, si era una ciudad pequeñita tenía una casa o dos, y si era muy grande podría tener varias casas, incluso dos o tres calles, el burdel. Los burdeles eran habitualmente propiedad de los ayuntamientos, de los concejos, y además O sea, era un se servicio alquilaban. del gobierno, Sí, un servicio de la Efectivamente, alcaldía. de los gobiernos municipales, y se alquilaban a una serie de hosteleros que eran los que los explotaban, o les llamaríamos prosenetas, ¿no? Pero en muchas cuentas, libros de cuentas municipales en toda Europa, aparece como fuente de ingreso en el presupuesto municipal de aquel tiempo lo que supone el ingreso para el municipio del alquiler del burdel. Y para que te hagas una idea, solía estar en torno al 5 o 7% de los ingresos anuales municipales, que es muchísimo dinero. No solo eso, en algunas ciudades que tenían un obispo, una sede episcopal, recuerdo por ejemplo ahora la ciudad de Tarazona, el burdel lo explotaba y era propiedad del obispo. Por tanto, la prostitución no solamente no estaba prohibida, sino que estaba consentida. Era una válvula de escape para que la violencia, las hormonas masculinas, pues tuvieran ese cauce Sí. para escapar por ahí y evitar violencias. Los hombres que iban al burdel, allí descargaban buena parte de sus cuestiones pasionales, sentimentales, y luego volvían tan tranquilos a la calle. Es decir, que los burdeles eran verdaderos lugares de disminución de la violencia masculina. Oye, pero ¿cómo ha cambiado la humanidad? La terapia. Hoy, que se te vaya el novio a un burdel, prefieres Uy. pudrirte en el infierno, según la Iglesia Católica, antes de permitir eso, José Luis. Claro, es que tenemos, insisto, esa imagen tan estereotipada de la Edad Media. Por ejemplo, una cosa es la iglesia y otra cosa es cómo vivía la gente. Por ejemplo, la iglesia prohibía, la iglesia cristiana, prohibía que incluso estando casado, claro, si no estabas casado, estaba prohibido totalmente, pero si estabas casado, no podías hacer el amor con tu mujer todos los días. Había una serie de días a lo largo del año que la iglesia los tenía perfectamente reglados, en los cuales el matrimonio, la pareja de esposos, no podían hacer el amor. Por ejemplo, los días dedicados a la Virgen María, que eran bastantes. Los días, por supuesto, que la mujer tenía la menstruación, que también son bastantes. Días de fiestas locales, durante la cuaresma. Si hacemos un cómputo de los días en los cuales legalmente no se podía hacer el amor por parte de la iglesia, eran más de la mitad de los días del año. ¿Qué pasa? Que la gente evidentemente se saltaba a la torera en su casa Sí. estas prohibiciones de carácter religioso, evidentemente. Por ejemplo, en la cuaresma no se podía hacer el amor aunque estuvieras casado, son 40 días, pero 9 meses después de la cuaresma nacían muchos niños, igual que en el resto del año. Esto se ha demostrado por los libros de Qué bautismos interesante. ya del siglo De XV, que sobre todo en estaban Europa, ¿eh? follando en la cuaresma. Faltando el Exactamente igual que el resto del año. Yo sí quiero que expliques si es verdad el cuento este del derecho de pernada. Este es uno de los grandes bulos, una palabra que está muy de moda en mi país últimamente en política, de las falsedades que se han contado sobre la Edad Media. El derecho de pernada no existió. Bueno, explica Eso no qué es quiere el derecho decir de pernada según que esto y luego por qué el no derecho de existió. pernada es un falso derecho que tenían presuntamente los nobles para acostarse con la noche de bodas con la recién casada, con la novia, ¿eh? Eso jamás existió. No quiere decir que en la Edad Media no hubiera abusos de nobles sobre mujeres, evidentemente, de nobles y de no nobles, porque los casos son abundantes en la documentación judicial y tenemos casos de violación, de abuso sexual de hombres sobre mujeres en todas las categorías sociales. Pero un derecho llamado de pernada, es decir, un derecho que privilegiara a que un noble podía acostarse con la mujer de su siervo, de su vasallo, esa primera noche, el jus prima nocte, que se dice en algunos textos, no existió jamás. Por muchas razones. Primero, porque estamos en una sociedad, la sociedad medieval europea es fundamentalmente cristiana.
Y el cristianismo, la Iglesia, jamás consentiría, evidentemente, las relaciones sexuales fuera del matrimonio. El derecho de primera noche, derecho de pernada, sería el uso del sexo fuera del matrimonio. Por tanto, en absoluto lo hubiera permitido nunca la Iglesia. Ya. Esto es un bulo que empezó a correr en el siglo XV, pero que nunca existió en ninguna parte. Ni está en las constituciones de las ciudades, ni en los estatutos jurídicos, ni en los textos legales, ni en las ordenanzas. En ningún sitio existe el derecho de pernada. Ya. Repito, la Iglesia no lo hubiera consentido de ninguna manera. Me Y si la encanta. Iglesia no consentía una ley, esa ley no podía ponerse en vigor, por supuesto. Me fascina. Ok, ahí te va otra. ¿Cómo era la medicina en el medievo? Bueno, depende. Como ya he dicho antes, no se puede generalizar, No, y aparte pero son 1000 años, pero bueno, pensemos son siglo 1000 años. XIV, siglo XV. Pero en la Baja Edad Media, sobre todo, la medicina avanzó bastante por una razón, porque en el siglo XIV, en concreto en 1348, se desató una epidemia de peste terrible, la famosa peste negra, que afectó a millones y millones de europeos, africanos y asiáticos. La peste negra tiene su origen hacia 1345 en Asia Central. La transmitían las pulgas. Las pulgas picaban a los enfermos de peste, y cuando picaban a otra persona, en la sangre que llevaba la pulga, evidentemente por chupar la sangre de las personas o de los animales, al chupar a otra persona sana, le transmitía la peste. La peste negra fue terrible. Murieron entre 20 y 30 millones de personas en Europa, que tendría entonces unos 60 millones de habitantes. Es decir, en algunas regiones de Europa murió en torno al 30% de la población, que es muchísimo. Es como si hoy en día, por ejemplo, en México, con una epidemia, murieran 40 millones de personas. Imaginad el impacto que eso suponía en las mentalidades, en la forma de vivir, en las relaciones familiares, económicas de todo tipo. Pues eso pasó en 1348. A partir de ahí, los médicos europeos empezaron a preocuparse por la sanidad pública. La sanidad pública estaba basada fundamentalmente en la sanidad, en la medicina romana, la medicina del médico Galeno, que estableció una serie de postulados al respecto en el mundo romano, pero sobre todo, se transmitió en Europa gracias a los estudios de médicos musulmanes. El más conocido de todos ellos es Ibn Sina, el famoso Avicena, que escribió en el siglo X un canon, se llama así, un canon de medicina, es decir, un canon donde se ordenaban las enfermedades más importantes que existían en aquella época y la forma de curarlas. A ver, pero dame ejemplos. ¿Cuáles y cómo se curaban? Por ejemplo, los médicos árabes se dieron cuenta de que la peste, la gran epidemia, fue la de 1348, pero hubo otras epidemias de peste antes y después. Por ejemplo, descubrieron que para curar la peste no había otro remedio que limpiar las pústulas, los bulbos, las hinchazones que provocaba la peste. En las axilas, en los ganglios linfáticos, en el cuello, en las axilas, en las ingles, ahí los ganglios linfáticos, donde está todo el sistema inmunológico del cuerpo humano, con los glóbulos blancos, etcétera, se hinchaban y acababan pues provocando la muerte del enfermo. Se dieron cuenta que sajando, es decir, operando, abriendo con unos bisturís esas vulvas y limpiando lo que había en esos bultos, el enfermo solía sanar. Por ejemplo, es un caso práctico. O casos prácticos a la hora de poner remedios de carácter profiláctico a algunas enfermedades, como por ejemplo el sarampión o, por ejemplo, la viruela. La viruela ha sido la enfermedad que más muertes ha causado en la historia de la humanidad. No había solución, no se conocían los antibióticos como hoy en día los conocemos, pero sí que había soluciones como, por ejemplo, profilácticas como la cuarentena. En casi todas las ciudades europeas había lo que se llamaba unos lazaretos. Los lazaretos solían ser unos edificios ubicados a unos 2-3 kilómetros de distancia de las puertas de la ciudad, donde los enfermos iban allí, se llevaban allí, se ponían en cuarentena y hasta que no se curaban no podían mezclarse con el resto de la gente.
porque así evitaban los contagios. En casi todas las ciudades europeas había hospitales públicos, que esto tampoco se sabe. Es verdad que en la Edad Media la palabra hospital es una mezcla de lo que hoy entendemos como un hospital para curar enfermos, pero también de un hotel para peregrinos. No había hoteles y la gente, que los viajeros en algún lugar tenían que pasar la noche. Bueno, pues en esos hoteles, hoteles para peregrinos, hospitales, solía haber un pequeño departamento donde especialistas se dedicaban a curar enfermedades. Conocemos cada vez más, porque están haciendo estudios de medicina forense, de carácter antropológico, conocemos prácticas de trepanación en el cráneo para limpiar tumores cerebrales y demás con instrumentos quirúrgicos, perdón, de bastante precisión. Sabemos que en muchas ciudades europeas había cofradías de médicos, es decir, cofradías que atendían a los enfermos e incluso en algunas ciudades, por cierto, esto lo puso en marcha un paisano mío, un aragonés llamado Miguel Servet, que fue un médico ya en el siglo XVI, pero que puso en marcha un sistema, una especie de seguridad social de la época, por la cual los médicos de las ciudades atendían a los pobres. La medicina era de pago, evidentemente no había seguros médicos. El enfermo tenía que pagar el tratamiento médico. Pues como los pobres no podían pagarse ese tratamiento médico, había estos hospitales donde los ayuntamientos, los concejos atendían a la gente gratis que no tenía dinero. Ahora creemos que estamos muy avanzados en algunas cuestiones, pero evidentemente ya se hacía así en la Edad Media. Lo que evidentemente no había en la Edad Media era un conocimiento de la microbiología. No había microscopios y por tanto se desconocían pues algunos agentes de transmisión de enfermedades como las bacterias y los virus. Eso no apareció hasta los microscopios, no se descubrió hasta los microscopios ya en el siglo XIX. Pero había una medicina que permitía que mucha gente tuviera acceso a ser curado de enfermedad. Por eso, pero si te tenían que sacar una muela, José Luis, si se te tenían que amputar una pierna, si te tenían que cortar un pedazo del colon, ¿cómo sucedía eso? Bueno, ya he dicho que había bastantes aparatos quirúrgicos, mucho más toscos que los que ahora se pueden utilizar en un quirófano, pero se hacían amputaciones. No había manera de reponer esa amputación de forma biológica, pero sí de forma mecánica. Por ejemplo, sabemos, y lo hemos visto en algunas necrópolis, en algunos enterramientos, que se reponían dientes, uno perdía un diente, iba al dentista, a los dentistas de entonces, claro, y te colocaban un diente de otra persona para que pudieras seguir masticando. Incluso había dentaduras de madera para que los que perdían todos los dientes pudieran por lo menos masticar algunos productos alimenticios. Eh, Incluso sabemos que médicos musulmanes y después cristianos en la Facultad de Medicina de Salerno, en Montpellier, en Francia, operaban de cataratas. Es decir, gente que no veía porque tenía esa nube, ese velo de la catarata en el ojo, podían recuperar la visión mediante una operación de cataratas. Hubo algunos médicos extraordinarios que utilizaban pócimas, experimentos casi de alquimia para curar determinados determinadas enfermedades gástricas, pócimas que se ingerían al estilo de un medicamento que se bebe o una pastilla para no tener dolores de barriga, dolores de vientre u otros dolores musculares. Es decir, que no era, ni de lejos, claro, la medicina tan avanzada como está en la actualidad, pero por supuesto que tenían conocimientos adecuados para la época de prácticas médicas para curar enfermedades, para amputar miembros. Incluso sabemos también de casos en los cuales se reponían miembros, una mano, unos dedos, incluso una pierna, de forma ortopédica. O Muy sea, sencillos, pero los cojos podían recibir en su sí, o sea, momento una prótesis para poder caminar. prostéticos. Ya. Oye, a ver, ¿es cierto que los nobles en el medievo tenían destruidos todos los dientes porque eran ellos quienes tenían más acceso a comer más azúcar? El azúcar como tal no existía en la Edad Media. No entendemos el azúcar como el azúcar de caña que viene de América. Sí que se conocía otro tipo de azúcares, como por ejemplo el de la remolacha. Normalmente, para endulzar algunos alimentos, los postres sobre todo, lo que se usaba muchísimo, y por herencia musulmana, árabe, en Europa medieval, era la miel. La miel era el edulcorante fundamental en la Edad Media. Pero es verdad
que la gente tenía unos dientes, se estropeaban los dientes, no todos, ¿eh? Y también dependía de las zonas. Por ejemplo, si tú estás viviendo en una zona en la cual en Europa el agua procede de manantiales de rocas graníticas, normalmente los dientes se te estropean bastante, porque el granito, el agua que pasa por capas de rocas graníticas, provoca pues, que se estropeen los dientes. Pero en cambio, si vives en una región como buena parte del Mediterráneo, donde el agua es fundamentalmente de procedencia de rocas, de manantiales calcáreos, donde hay mucha cal, esa cal va a los huesos y va a los dientes. Por tanto, quizá la gente que vivía en algunas zonas de Europa tenía los dientes muy distintos a la gente de otras zonas de Europa en función, sobre todo, del tipo de agua que bebían, si tenía más o menos cal. Y por supuesto que la gente se lavaba los dientes. ¿Con? Utilizaban palillos, utilizaban hierbas aromáticas para, incluso una especie de cepillitos para cepillarse los dientes y evitar estos problemas dentales. Aunque es cierto que había, evidentemente, muchos problemas de dentición, pero no tanto como se dice, y esto lo sabemos perfectamente, no hay que recurrir a las fuentes escritas por las fuentes arqueológicas. Yo he excavado, hace muchos años que no excavo, pero cuando en mi juventud hacía arqueología medieval, he excavado algunas necrópolis con cadáveres del siglo IX, del siglo X, del siglo XII, que tenían los dientes bastante bien, otros mal, evidentemente. Pero como hoy en día, si hoy en día no te cuidan los dientes, los tendrás mal, y si te los cuidas, pues los tendrás bien. O sea que en eso no hemos cambiado demasiado. Qué joya. Oye, vamos a hacer parte 2 y 3, ¿no? Porque nos faltaron muchos mitos, muchas realidades y mucho que aprender de la Edad Media. Así es que vamos a traer de regreso a José Luis Corral. ¿Aceptas la invitación de vuelta, José Luis? Seguiremos hablando más adelante. Te mando un gran beso hasta Zaragoza. Igualmente, un abrazo para todos y muchas gracias. Igualmente.